Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de poder abrir tu palabra, de poder aprender de lo que tú quieres para nosotros, de que tú estás presente aquí, Señor, y que has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Te damos muchas gracias porque tú eres suficiente, tú eres el que nos da vida, una vida con sentido, una vida con propósito, no deambulando de aquí para allá, sino teniendo muy presente qué es lo que tú, pues que tú nos das todo, Señor. La realidad es que tú eres el que nos ha dado una vida nueva. Te pido, Señor, que este estudio pues sea claro para todos, para mí también, y que pueda explicarlo de forma clara, y que pues hagas tú maravillas en cada uno de los corazones que puedan escuchar este mensaje, que lo reciban con gusto y que puedas tú entrar en ellos y puedas transformar también sus vidas para aquellos que no han escuchado tu palabra, que así sea, Señor. Y para los que ya te conocemos, pues que reafirmemos, Señor, que también obtengamos una enseñanza y que te sigamos, Señor, con fuerza para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Perdón, ¿sí compartieron la liga? Sí. Okay. Para no tener que mandarlo individualmente a unos. Sí, ahorita de hecho ya nos están escuchando. Y para aprovechar justamente que ya nos están escuchando algunos que no se conectaron la semana pasada o que no pudieron tomar el estudio, voy a dar un breve repaso sobre el tema que vimos de la semana pasada, que es el divorcio. Estábamos viendo unas estadísticas hace algunos días sobre la dinámica del divorcio aquí en México y obviamente pues van cambiando los años conforme a la población va creciendo y conforme va cambiando la dinámica, ¿no? Pero un dato curioso es de que a partir de los datos que se obtienen en 2004 al 2018, que son los últimos datos, en términos porcentuales, es que ha aumentado el número de divorcios, ¿no? En datos estadísticos. Estaba del 18% que había en 2004 al 2018, sin contar todavía estos últimos años, en un aproximado del 30%. Tomando en cuenta que también ha decrecido el número de matrimonios. O sea, aumentó el número de divorcios, pero también decreció el número de matrimonios. Entonces, tanto la gente no se está casando como se están divorciando, ¿no? Va creciendo. Solamente hubo un año en donde, pues, yo creo que porque son datos estadísticos de oficiales, el año 2020 con la pandemia, pues sí hubo una reducción, por lo mismo de que no hubo pues, actividades, ¿no? Se suspendieron todas, pero sí vemos que el divorcio ha sido algo que ha habido una tendencia a incrementarse. Y lo que estábamos viendo justamente la semana pasada es algo que platicamos, es que el divorcio ya es algo visto como algo completamente normal. Algo como, pues si no te gusta, pues me cambio. Si no me gustó cómo me sirvió la comida o me hizo una cara fea, pues entonces voy a buscar el divorcio, ¿no? Tal vez no así, lo estoy haciendo muy superficial, pero de esas pequeñas cositas empiezan a ver como pues molestias, enojos, desacuerdos que se van incrementando al punto de querer ya pues querer romper ese compromiso. Entonces estábamos viendo justamente que esta situación del divorcio pues se ha vuelto una cuestión que podríamos asemejar con una pandemia o como una epidemia en este caso, ¿no? Una epidemia, algo que se multiplica y que se está replicando y que va incrementando conforme a los años pasan. Pero, ¿qué es lo que nos estaba diciendo la Biblia al respecto? Que fueron los versículos que vimos de Mateo 19, 1 al 12. No los voy a mencionar todos. Yo les invito a que ustedes puedan leerlos en su casa y que vean el estudio de la semana pasada. Pero básicamente nos está diciendo del versículo 1 al 6 de Mateo 19, pues lo que dice Cristo con respecto al divorcio, ¿no? ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios a través de Cristo, a través de la Biblia?
¿qué nos dice con respecto al divorcio? Y vimos justamente los estándares de Dios sobre el matrimonio, que estos no están a la par o no son iguales a los estándares cotidianos. Dios no cambia, Dios no dijo, bueno, en estos años voy a permitir el divorcio y en otros, más adelante no lo voy a permitir, o al revés, ¿no? Antes no lo permitía, ahora ya, como es un mundo moderno, pues los voy a permitir. No, el punto principal que nos dice la Biblia es que te casas y haces un compromiso de toda la vida con esa persona. Como tal, Dios no ve la cuestión del divorcio, no lo considera como algo que Él creó, sino es algo que existía como algo contemporáneo de esa época en la que estamos viendo estos pasajes. Pero Dios no creó el divorcio, no creó esta situación que nosotros podemos ver tan fácilmente en nuestra época. Por otra parte, también vemos después de estos versículos también la parte de la soltería, porque pues sí hay muchas personas que no están casadas y que dirán, bueno, pues yo ni siquiera me he casado, yo ni siquiera no tengo nada que ver con este tema, ¿no? Pero también nos menciona en ese mismo pasaje cuál es la importancia también de la soltería o qué tienes que hacer o qué puedes hacer en la soltería. Y básicamente lo que vimos es que es para servir a Dios y no para satisfacer tus deseos con quien sea, y porque como no estás comprometido, pues entonces hago lo que quiero con quien sea. Las cosas que la semana pasada vimos, de no tomar a la ligera ni el matrimonio, pero tampoco la soltería. Esto pues no importa, la verdad para Dios no le importa si esto es aceptado por el hombre o no, porque Él no lo cambia. Él tiene muy claro cuál es el principio sobre el matrimonio y es esta unión que es para toda la vida. Jesús habla de tema en donde estábamos viendo en el pasaje pasado, que estaba ubicado en Perea, que es un sitio en donde pues, podríamos verlo como algo anecdótico. Sin embargo, pues no es anecdótico, ya que en ese lugar, en Perea, era donde Herodes Antipas estaba ahí viviendo y era el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué razón lo tenía preso? Pues porque Juan el Bautista lo estaba confrontando al mencionar que le había tomado a la mujer de su hermano, ¿no? Que estaba cometiendo una relación que no estaba permitida, y pues por lo tanto lo apresa, y dentro de una dinámica que está ya narrado en Mateo 14, vemos cómo Juan es decapitado por causa de esta situación, ¿no? Entonces, los fariseos, al encontrarse con Jesús, pues querían, cuando le preguntan sobre el divorcio, y voy a leer nada más este versículo, en versículo 3 de capítulo 19, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y la pregunta es, ¿por cualquier causa? O el punto importante que debemos ver es, ¿por cualquier causa? Ellos estaban buscando algo en lo que Jesús tropezara, se contrajera, algo para que se pudieran agarrar de ahí y posiblemente también pues apresionarlo o apresarlo, mejor dicho, apresarlo y sufría el mismo destino que vivió Juan el Bautista. Pero, ¿qué es lo que vemos, no? Que los fariseos le preguntan esta situación de si es lícito divorciarse por cualquier causa, aunque ellos ya sabían la respuesta porque ya Jesús se los había dado, pero esperan pues esta causa para poder apresarlo, ¿no? Y matarlo, que es algo que ya estaban buscando con anticipación. Jesús contesta simplemente lo que lo contesta, no diciendo su opinión, sino lo está confrontando con una respuesta un poco, pues sí, confrontativa o como un insulto, porque les dice a los fariseos, ¿no habéis leído? Vamos a ver el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces,
Jesús está retomando la misma palabra de Dios, lo que se supone que estos fariseos ya conocían o eran expertos eran eruditos y expertos en las escrituras, pues él mismo les dice, a ver, ustedes no habían leído, ¿acaso no conocen lo que dice la palabra? Y él cita justamente lo que es el Génesis, ¿no? De cómo creó Dios al hombre y a la mujer, y los hizo también para que estuvieran juntos. Y pues da básicamente 4 razones por las que Dios no permite el divorcio. El primer punto que vemos es que Dios creó a Adán y Eva, creó a un varón y a una hembra, y esto es una de las razones por las cuales Él está mencionándolo, ¿no? Los creó juntos, ¿no? Los creó juntos, el segundo punto tiene que ver esto, los creó de una unión que tiene que ver con este concepto de que están unidos como si fuera un pegamento. Por lo tanto, hay una película que hemos visto y que seguramente algunos la han visto, que es la de A Prueba de Fuego, en donde pone un ejemplo donde pega, el protagonista pega, bueno, uno de los personajes pega el salero y el de pimienta, los pega con un pegamento muy fuerte y le dice, ¿qué va a pasar si tú los quieres separar? ¿No? Y él dice, se van a romper, ¿no? Entonces es básicamente el mismo ejemplo, bueno, es una idea, una forma en la que podemos ocupar para la cuestión del matrimonio, que si tú estás unido, si lo quieres despegar, se va a romper, se va a lastimar, no va a volver a ser lo mismo. Pues sí, básicamente se rompe. Tercer punto es que son una sola carne siendo un solo individuo. Y esto es, para nuestra época es a veces hasta complicado de verlo así, porque pues con estos temas de que todo tiene que ser parejo, igual, equitativo, 50-50, básicamente eso es lo que he escuchado que se promueve, ¿no? 50% y 50% tú y 50% yo, y para que los dos estemos equitativos, ¿no? La realidad es que dejas de ser un 50%, eres un 100% dependiendo completamente, o sea, estando unido con esa persona. No puedes dividir el número en números enteros, hablando, no puedes dividir el 1, o sea, es un solo individuo, y por ese motivo tampoco puedes separarlo, no puedes separar esa unión. Y justamente el 4 menciona esto, ¿no? Que el hombre no puede estar separando lo que Dios juntó, lo que Dios unió. Entonces, eso es como lo que estamos retomando de lo que vimos la semana pasada. Otro punto importante es que no hay divorcio según la ley de Dios, y de hecho veíamos que los fariseos en versículos más adelante, ellos tratan de justificarse con la ley de Moisés, bueno, con lo que decía Moisés, y vemos el versículo 7, que le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos estaban como tratando de justificar, pues que ellos querían tener razones o motivos por las cuales divorciarse por cualquier motivo. De hecho, por mucho tiempo, y eso lo sabemos, a la mujer nunca por mucho tiempo no se le dio un trato equiparable al del hombre. Ha habido abuso por parte del hombre hacia la mujer, eso no lo podemos negar por este mundo en el que estamos, pues que ha habido ese tipo de injusticias. Y muchas veces eran cosas que sucedían de que, bueno, el hombre decía, yo ya no quiero estar con ella, puedo yo por cualquier razón separarme de ella, y ellos estaban buscando eso, ¿no? Estaban queriéndose justificar con lo que había dicho en algún momento Moisés, pero Moisés no está hablando específicamente que Dios permite o que Dios creó el divorcio, sino que él da una serie de puntos que más adelante Jesús responde en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta palabra de repudiar, yo sé que aquí está en esta traducción que leemos de la Biblia de Reina Valera 1960, pero también en otras traducciones viene esta palabra como divorcio. O sea, básicamente estamos hablando del divorcio, no solamente la palabra
como repudio, sino es un sinónimo a divorcio, de acuerdo a la raíz que viene del griego. Entonces, vemos entonces que no hay excusa para divorciarse. Si hubo adulterio en el Antiguo Testamento, y es una de las cosas que se explicaban, en el Antiguo Testamento está narrado y está escrito que si una persona o dos personas, mejor dicho, cometían adulterio, pues esas personas tendrían que ser apedreadas. O sea, la ley así lo establecía, la ley dada a Moisés era establecida de ese punto donde si dos personas cometían adulterio, tenían que ser apedreadas. Así de fuerte era el castigo, así de fuerte era como lo que dictaminaba lo que dictamina la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, si existía un adulterio, que es como la causa por la cual aquí también dice, si lo que mencionaba Moisés, que por causa de fornicación, perdón, lo que menciona aquí Jesús, de que por causa de fornicación puedes divorciarte, pues no tendría que existir como tal este factor. No podías divorciarte de alguien que pues ya había cometido adulterio, porque pues estaría condenado a la muerte. Pero vemos que Dios pues aún así, pues sí, es misericordioso y nos ha dejado pasar muchas cosas como humanidad, y de alguna forma también pues se permitía como esta cuestión pues de la vida, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el punto aquí importante que quiero mencionar para no desviarme tanto con ese tema? Es que Dios no creó el divorcio. Ese es el punto muy importante. Dios no creó el divorcio, simplemente es algo que ya existía, que algo que el ser humano ha permitido por nuestra ligereza de tomárnoslo a la ligera, lo que Dios nos manda, pues es algo que simplemente sucede. Entonces, podemos ver también pues, que aún dentro de estas situaciones donde hay engaño, donde hay adulterio, pues el matrimonio es algo que es importante, es algo dictaminado por Dios, y aún se podrían restaurar las cosas, ¿no? Siempre y cuando pues esté siguiendo la voluntad de Dios, siempre y cuando haya un arrepentimiento, siempre y cuando haya amor, siempre y cuando haya perdón, siempre y cuando queramos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que en muchos casos, pues, una de las partes, o la parte en la que ha sido, que ha pecado con esto, pues, simplemente no lo quiere, ¿no? Esto es algo que puede pasar, ¿no? Pero vemos el ejemplo de uno de los profetas, que vemos de los profetas menores, que vimos también este ejemplo del profeta Oseas, en donde hablamos muy general sobre su situación, pero básicamente Oseas toma a una mujer fornicaria, así está mencionada, una mujer infiel, una mujer que simplemente era infiel, que tenía relaciones con muchos hombres, que Dios aún así le dijo a Oseas, tú ve y vas a tomarla como esposa. Y él lo hizo, ¿no? O sea, lo hizo. ¿Cuál es el mensaje de ahí? Es una representación de lo que es Dios con su pueblo, de Dios con nosotros como humanidad, ¿no? Nosotros somos infieles constantemente, no queremos seguir a Dios, no queremos ser fieles a Dios, y Dios siempre nos está buscando y buscando, tratando de tener pues una comunión con Él. Es lo que vimos con el caso de Oseas, que tenemos un video ahí en la página donde está hecha a través como de dibujos animados, para que te des más o menos una idea de cómo es de cómo es lo increíble de esta historia, pero que sucede, y que Dios, pues el claro ejemplo de la fidelidad lo vemos con Dios. Dios es fiel con nosotros. Dios pues nos busca perdonar, nos busca restaurar la relación que podamos llegar a tener con Él, y que no importa tanto la infidelidad que nosotros tengamos, adorando otras cosas, volteando a ver otros lugares, volteando a ver otros ídolos, el dinero, el trabajo, cualquier cosa que no sea Dios. Dios es misericordioso y quiere perdonarnos y quiere restaurar esa relación. Entonces, todo esto que estamos viendo es para
puntualizar y dejar muy claro que Dios no creó el divorcio, que Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran una unión durante su vida, por toda su vida, y que no hay ninguna excusa para divorciarte. De hecho, vamos a leer Malaquías 2:16. Este sí los vamos a leer, Malaquías. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Sí, 2:16 nada Sí, más. y también el 3:6, pero Malaquías 2:16. Es el último libro del Antiguo Testamento. Sí, 2:16. Es correcto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece al repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Les vuelvo a recordar, ¿no? Esta palabra repudio es la palabra también divorcio, como lo conocemos en nuestra época, ¿no? O en nuestro lenguaje cotidiano. Y vamos a leer también el 3:6, perdón, 3:6, sí, es correcto, 3:6. Armando, ¿puedes leerlo? 3:6 también de Malaquías. Sí, Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Los principios de Dios no son cambiables de acuerdo a la época, no son maleables, no son así interpretación para lo que a nosotros nos agrade, ¿no? Dios no cambia en ese punto y por eso es importante que nosotros pues profundicemos en leer lo que es la Biblia, leer las enseñanzas que nos están diciendo constantemente a lo largo de toda la Biblia para poder pues confirmar justamente las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos ha puesto. Y por último, como les comentaba, solamente menciona a aquellos que pues no se pueden casar, porque aún me parece un poco curioso porque aquí retomando Mateo 19, en el versículo 10 me sorprende la actitud de los discípulos, pero que nos puede reflejar mucho la naturaleza que tenemos como humanos, ¿no? Voy a leerlo. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿no? Entonces dices, bueno, mejor no quiero, si tengo que unirme para toda la vida y tengo que luchar por mi matrimonio, tengo que, literalmente rendirme también ante el otro para poder construir y para poder entablar una conversación y para poder, pues sí, ser sumiso y querer solucionar las cosas, ¿no? Dice la palabra en Proverbios que la palabra suave, no recuerdo bien el versículo, la palabra blanda, quita la ira, ¿no? Ahorita lo voy a buscar. Déjenme. Proverbios 15:1. Permítanme un momento también. Voy a compartir. Sí, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Justamente vemos que, pues sí, en algún momento si te llegas a enojar con alguien, con tu esposa me refiero, y dices, pues sí, quisiera mandar a volar, ¿no?, a la persona que tengo enfrente, pues hay que hacer esto que nos dice la Biblia, ¿no? Tener una palabra blanda, como dice también en Mateo, sobre el amor hacia los enemigos. Si nosotros tenemos amor, o Dios o Jesús nos está diciendo que tengamos amor hacia los enemigos, pues cómo no tenerlo más con nuestros seres cercanos y queridos, ¿no? O sea, esos son los principios que nos dice Dios, que nos permiten tener una relación que no solamente sea una lucha en un hogar, ¿no?, sino que te permita vivir un matrimonio desde otra perspectiva, una perspectiva que Dios da y que es mucho mejor de la que nosotros a veces concebimos o pensamos, ¿no? Y este último punto que estaba mencionando es la cuestión de si te quedas solo o soltero por X o Y razón, pues que lo hagas para servir a Dios, ¿no? Y si tú no puedes permanecer
por las diferentes tentaciones o las cosas que tenemos, pues es mejor casarse que estarse quemando. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Puedes leerlo, Pato, por favor? Sí. 1 Corintios 7, 2. Primero Corintios 7:2. Sí. Ok. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. También el versículo 9. Ahí aprovechando, Pato, si quieres. 7. Ahí está el 9. Dice, pero si tienen don de continencia. Si no tienen. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, se refiere a que si no puedes abstenerte de querer tener relaciones sexuales, ¿no? Están hablando específicamente de eso, que es mejor que tú pues vayas y busques y no estés queriendo utilizar la soltería como una forma de simplemente vivir una vida en pecado. Y por último vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. 1 Corintios 7, 32. Si quieres lo puedes leer, Héctor, ¿verdad? Ok, sí, gracias. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Exactamente. Pablo, por lo que conocemos, pues él estuvo viajando por muchas ciudades, muchos lugares a lo largo de la zona en la que podía él viajar para poder predicar la palabra, para poder predicar el evangelio. Y lo poco que conocemos, lo que nos dice la Biblia es de que él estaba soltero. No hemos mencionado una esposa ahí en estos pasajes que están en la Biblia. Entonces él les dice, yo quisiera que estuvieran como yo, sin preocupaciones, o sea, sin angustia de estar así solteros, y que pudieran ser como yo, ¿no? O sea, que fueran solteros y aprovechar el tiempo que tengo, la energía, los recursos para poder ir a predicar el evangelio. Pero, pues no necesariamente te está prohibiendo que te cases, pero también Dios puede ocupar tu estado de soltería para aprovecharla y usar este tiempo, esta energía para predicar el evangelio. Entonces, ese es el mensaje que vimos la semana pasada sobre la cuestión del divorcio y sobre también en el caso de los solteros qué pueden hacer o cuál es el tema importante también para los que estamos solteros. Ok, pues ahora sí vamos a iniciar. Disculpen si me fui muy rápido porque pues todavía falta el estudio que tenemos, que tiene mucha relación con lo que nos estaba platicando Miriam, que es el título del estudio se llama Jesús ama a los niños. Jesús ama a los niños y es Mateo 19, versículos 13 al 15. ¿Quieres leerlo, Karina, por favor? 13 al 15. Sí. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Exactamente. Vemos aquí que inmediatamente después de que Jesús le responde a estos fariseos que estaban queriendo una ocasión para que Jesús se tropezara y que pudiera decir algo con la cual ellos tener pretexto para atacarlo, para apresarlo, para matarlo, ¿no? También ellos estaban buscando cualquier cosita para deshacerse de Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un comportamiento muy curioso. Este pasaje, aunque sea pues, 3 versículos, es muy profundo porque habla de muchos puntos que vamos a ver el día de hoy. Primero vemos y observamos cómo las personas estaban trayendo a sus niños, ¿no? Posiblemente su papá, sus papás, posiblemente los cuidadores, pero lo más probable es que fueran sus propios padres, niños pequeños, o sea, sí es importante especificarlo que estamos hablando de personas pequeñas, de infantes,
Y aprovecha esta oportunidad Jesús para pasar una enseñanza que es profunda para nuestras vidas. Yo les quiero como mencionar algo rápidamente. Esta cuestión de los niños como lo conocemos en la actualidad, pues no siempre ha sido así. Antes a los niños se les consideraba personas pequeñas, ¿no? Así como personitas, ¿no? Pero ahorita tenemos otros conceptos, hemos querido como ahí meter muchos conceptos, ¿no? De la niñez, la adolescencia y muchas otras cosas, ¿no? Pero quiero puntualizar justamente que Dios está hablando aquí, o Jesús está hablando con niños pequeños, como lo que hoy conocemos, ¿no? Niños pequeños, infantes. Él ya había mencionado anteriormente acerca de este tema, y de hecho lo vemos en Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos cómo puede a lo mejor parecer un poco confuso, ¿no? Porque dices, o sea, ¿cómo? O sea, para poder entrar al reino de los cielos, tengo que ser como un niño, o sea, como lo hizo, como se lo cuestionaba Nicodemo sobre el nacer de nuevo, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que yo me pueda volver a ser niño? ¿Cómo me voy a hacer más chiquito? O sea, no está hablando de una parte física, no estamos hablando específicamente aquí de una parte física, sino de esta palabra que aquí dice, ¿no? Cualquiera que se humille como este niño, de ser dependiente, de tener una inocencia, de tener estas preguntas genuinas, como lo mencionó Miriam hace un momento, ¿no? De que no conozco nada y que voy y pregunto y le digo, mamá, papá, tengo este asunto, quiero esto, no quiero tal cosa, me puede servir de comer, todo eso. Somos personas que nos volvemos dependientes, y está aquí empezando a mencionar, Jesús ya lo había mencionado en el capítulo 18, ya había mencionado que pues era necesario que pues todos nos volvamos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y también aquí lo menciona en Mateo 19 sobre el reino de los cielos, que es dedicado a los niños. Entonces podemos ver aquí ya las dos clases de hombres que van a entrar, o de personas, seres humanos que van a entrar al cielo, ¿no? Aquellos niños, o niños físicamente hablando, infantes que fueron muertos antes de que ellos pudieran hacer una decisión por Cristo, ya que pues no tenían todavía esta conciencia, todavía esta decisión de decir yo voy a seguir a Cristo. Aquellos está destinado el reino de los cielos, y también aquellos que se hacen como niños por seguir las enseñanzas de Jesús, por seguir el Evangelio, por seguir el Espíritu Santo, hacernos como niños. Entonces vemos que esos son los dos tipos de personas que van a entrar al cielo. Entonces, básicamente solamente habrán niños en el cielo. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 32. Puedes leerlo, Armando, por favor. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. 32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces aquí vemos también cómo está mencionado, ¿no? De como verlo como una manada pequeña, así como pequeñitos, ¿no? Así ustedes son como unos cachorritos, como unos pequeños chiquitos, así. Y está hablando de un padre que va cuidando justamente, de un padre. No todos son así mencionados como importantes, sino aquí estamos viendo el padre que está al pendiente de sus hijos, de sus pequeñitos. Vamos a leer también Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3. Mateo 5:3.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos en este versículo específicamente, que ya lo habíamos mencionado en el estudio que tomamos hace pues hace ya varias semanas y algunos meses, donde veíamos y estábamos estudiando estos pasajes, ¿a qué se refiere con bienaventurados los pobres en espíritu? Está hablando de aquellos que reconocen su necesidad espiritual, de aquellos que reconocen que sin Dios pues no tienen nada, ¿no? Dios no está buscando a los autosuficientes, no busca a aquellos que no piensan que no lo necesitan. Dios está justamente buscando a aquellos que reconocen su necesidad de tener una relación con su Padre que está en los cielos. Quiere justamente ser el Padre para nosotros. Si tú en un momento has tenido un conflicto con tus padres biológicos, Dios es el Padre que nos provee, Dios es el Padre que nos cuida, Dios es el que quiere darnos el reino de los cielos. Entonces por eso también aquí vemos esta situación de que no se refiere solamente pues, a pobres económicamente, sino se refiere a aquellos que necesitan de Dios. Y quienes podemos ver como un ejemplo de los niños que son dependientes. Los niños pequeños dependen meramente de sus padres, ¿no? De que alguien adulto pues los pueda procurar, les dar de alimentos. O sea, básicamente, pues sí, ellos no tienen pena con decirle, mamá, dame de comer, ¿no? O sea, dame de comer porque pues, tengo hambre, ¿no? Y un bebé pues llora, ¿no? Para decirte, oye, aquí estoy, ¿no? Los niños, les pertenece el reino de los cielos y por lo tanto, pues nosotros debemos de seguir esta enseñanza, este ejemplo de los niños, ¿no? Vemos la actitud, ya retomando el el capítulo 19, vemos la actitud de los discípulos, ¿no? Estos discípulos, es muy curiosa a mí me pareció muy curiosa la actitud que ellos tenían, ¿no? Estos discípulos resentían pues este atrevimiento, no le veían, ¿cómo es posible que vayan con el maestro y le presenten unos niños insignificantes, ¿no? Como no dándoles nada de importancia, como diciendo, ¿por qué vienen con estas simplezas, ¿no? Vamos el versículo 13, ¿lo puedes leer? ¿Quién tiene el micrófono? Sí, el de Mateo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Sí, los discípulos estaban como diciéndoles, ¿por qué lo acercan a estos niños, no? ¿Por qué acercan a estos niñitos a Jesucristo? Hay otros pasajes que de hecho los tomé como referencia de cómo era esta actitud de los discípulos, que se asemeja muchas veces a nuestra propia, o más bien nosotros nos parecemos mucho con respecto a la propia dinámica que ellos tenían, ¿no? Una de ellas es cuando en una ocasión que rechazan a Jesús en un pueblo, una aldea o un lugar a donde estaban entrando, ellos le dicen a Jesús, ¿quieres que bajemos fuego y que les bajemos fuego como Elías? O sea, queriéndolos quemar básicamente, ¿no? Y les dice Jesús, ¿qué les pasa? O sea, ¿quién piensan que soy como para que piensen que quiero que quemen aquí a gente, ¿no? Pero ellos estaban súper indignados, decían, no, pues es que yo quiero defenderte, Jesús, yo quiero estar ahí. Y tenían esa actitud, ¿no? Vemos aquí también cómo empiezan a regañar a la gente que traía a sus hijos, a sus pequeñitos, ¿no? ¿Cuál era la actitud? Ellos no tenían una visión pensando justamente en aquellos niños, una visión de compasión y de amor, que justamente Jesucristo era claro ejemplo y que Él les estaba enseñando de cómo atender a los necesitados, cómo compartir con los que menos, pues que tenían condiciones muy mal, ¿no? Tanto enfermedades como condiciones de rechazo ante la sociedad. Jesús le estaba mostrando constantemente cómo ser ante los demás, pero ellos pues no les importó, ¿no? Ellos decían, no, aléjense, ¿no? En esos momentos pues se delataba que había en el corazón de estos discípulos y básicamente era pues un egoísmo, ¿no? Ellos querían a Jesús para ellos
y no entendían que el cristianismo es dar y no recibir. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Jesucristo constantemente, cuando estaba llegando a una ciudad y llegaban multitudes, estaban buscando que lo sanara de algo, estaban buscando ya sea que lo sanara físicamente de alguna enfermedad, también querían escuchar sus enseñanzas de Jesús. Vemos el Sermón del Monte, donde una multitud de gente se juntaba para escucharlo. Vemos cómo alimentó a 5,000 personas para, pues sí, que estaban ahí, no importaba cuántos días estuvieron en el desierto, los alimentó teniendo solamente unos cuantos pececillos y unos cuantos panes, pero los proveía y les daba de una forma abundante porque sabía la necesidad que había en su interior, la necesidad que tenían todas estas personas por escuchar palabras de vida eterna, palabras que les dieran esperanza en su vida, que tuvieran un sentido y no solamente vivir esta vida pues sin sentido, la realidad, ¿no? Aunque hagas múltiples cosas, no importa cuánto estés haciendo, que pienses que es importante, la realidad es que Dios es lo más importante. Dios en verdad te llena y Él es el único que puede satisfacer el vacío que tenemos dentro de nuestros corazones. Y es lo que le estaba enseñando Jesús a sus discípulos, ¿no? Que es importante darse, que es importante dar tu tiempo, tu energía, bueno, Jesús pues tenía esta facultad de poder sanar, pero tú tienes también dones, tú tienes también habilidades que Dios te ha dado, dones que te ha dado y que busca que nosotros seamos, pues que lo imitemos y que seamos como Él. Entonces vemos cómo estos padres traían a sus hijos a Jesús porque veían, pues podían ver, a lo mejor no veían al Mesías, pero podían ver a esta persona que se amontonaba gente y que decía, no, pues si Él es un profeta de Israel, algo bueno tiene, quiero que lo bendiga, no quiero que a mis hijos les vaya bien y que les pongan las manos encima, como una señal para que recibieran esta bendición, ¿no? Aprovechaban esta oportunidad de tener a Jesús cerca y querían pues llevar a sus hijos y a su familia, ¿no? Vemos cómo también estos padres pues no desaprovechan esta oportunidad, pero vemos también a los apóstoles que no veían esas oportunidades presentes, ¿no? Y que es constantemente lo que aquí es una enseñanza para nosotros, donde vemos oportunidades para compartir las maravillas de Dios y se nos pasan esas oportunidades, ¿no? Las tenemos ahí presentes, ¿no? Las tenemos ahí con nuestro vecino, la tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con el peluquero, con quien sea, ¿no? O sea, tenemos ahí oportunidades de compartirle la palabra a personas que están cercanas, ¿no? Tanto tu familia como los conocidos que has hecho durante toda tu vida, ¿no? Y ahorita hasta tenemos una forma de tener seguimiento con las redes sociales, ¿no? Porque tenemos, pues yo conocí al menos como de todas las que tengo ahí, tengo unos 300, 200, no sé qué tanto, ¿no? Y no importa tanto la cantidad, sino que puedes tener presente ahí a esa persona para poderle compartir. Y con todos los que vas conociendo día a día. Entonces, básicamente esto que hicieron los discípulos de Jesús, pues es como nosotros, ¿no? Nosotros somos como ellos, perdemos las oportunidades de testificar por nuestro propio ensimismamiento, por nuestro egoísmo, por nuestro egocentrismo, pensando a lo mejor en, no, pues es que no lo voy a hacer porque tal vez me diga que no, o tal vez, pues no, es que no quiero caerle mal, no quiero incomodarlo, cosas así que nos podemos a pensar en las múltiples razones por las cuales no aprovechamos esas oportunidades para compartir el Evangelio. Vamos a leer Efesios 5,
versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es mucho de lo que nos pasa, ¿no? Pues nos metemos en nuestra vida llena de estímulos, de ocupaciones, de que tengo que hacer mil y un cosas, y no aprovechamos las oportunidades que tenemos cercanas, ¿no? De compartir tu vida, de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, para que otros también vayan a Cristo y puedan seguirlo a Él y transformar también sus vidas. Y es una pregunta que hacemos, bueno, que nos podemos hacer. Es decir, nosotros en verdad amamos a aquellos que no han conocido a Dios, que no conocen a Dios, que están viviendo tal vez muchos, pues viviendo las consecuencias de sus problemas, de su pecado, del estar alejados de Dios. Lo hacemos, seguimos el ejemplo de Jesús, de cómo Jesús amaba a todos ellos. Y también quisieras que ellos se hicieran también como niños para entrar en el cielo. Es una pregunta que es uno de los puntos importantes que nos podemos hacer el día de hoy, si en verdad actuamos como Jesús o como sus discípulos en este pasaje. Rechazamos a los niños, rechazamos a aquellos que Dios está trayendo, o simplemente decimos, no, los menospreciamos, los hacemos a un lado, consideramos que bueno, o ni siquiera te importa, ni siquiera estás pensando en esa situación, simplemente estás pensando en tu propia realización o tus propios deseos o tus intereses, ¿no? Jesús sabía que los niños no son pues estas inocentes palomas, ¿no? No son completamente buenos, ¿no? No tienen una propensión del pecado, naturalmente, así como todos tenemos una propensión al pecado, tanto tú como yo lo tenemos, y que su tendencia justamente de cualquier niño es hacer el mal. Y vemos, hasta podemos ver las noticias, ¿no? Niños que pues ven en su casa ejemplos de maltrato, ven como pues sí, que sufren también maltrato dentro de su propio hogar, y lo van y lo replican en la escuela, lo van y replican con sus amiguitos, y dices, ¿cómo es que aprendiste eso, no? El niño no lo aprendió así, sino lo vio, pero también su corazón está propenso a tener ese pecado, ¿no? A ser malo, a ser igual de malo que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente, que Jesús no tenía como a los niños como blancas palomitas, pero también tienen en un punto donde no hay como una conciencia sobre el pecado, sobre Jesucristo, pues Dios los toma con este amor compasivo, ¿no? Porque un niño en su inocencia tiene una apertura natural y sincera al Evangelio, como nos lo estaba platicando Miriam en su momento, ¿no? Tus hijos no te estaban preguntando para confrontarte y ponerte en duda tu fe, ¿no? Sino estaban queriendo saber, a ver, explícame, quiero saber porque no entiendo. Y genuinamente no lo quieren entender, genuinamente quieren saber, no porque quieran atacarte, ni llevarte la contra, ni cosas así, sino porque tienen una apertura como lo acabas de ver el día bueno, no sé si fue el día de hoy, pero tiene una apertura como lo viste con tus hijos. Ellos no cuestionan a Dios como el punto de quererlo confrontar, queriéndolo retar o negar, sino que ellos en verdad tienen un concepto genuino, ¿no? Sencillo, que ellos quieren saber, pues, ¿quién es Dios? A ver, explícame. Que fue muy bueno que nos hayas compartido justamente esto, que tiene mucha relación, ¿no? Y entonces podemos ahí tomar por eso el ejemplo como Miriam, ¿no? ¿Cuál es la actitud que podemos tomar ante aquellos niños, tanto los niños pequeños, físicamente hablando, biológicamente hablando, pero también aquellos que están hambrientos de conocer a Cristo,
¿no? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos como los discípulos que dicen, no, yo te regaño, vete para allá, no quiero que te acerques a Jesús? ¿O vas y también haces partícipe de que conozcan a Jesús? ¿No? Eso es principalmente la enseñanza que estamos viendo el día de hoy. Jesús se indignó mucho por los discípulos, o sea, se indignó mucho con ellos. Lo podemos ver en Mateo 19:14. ¿Quién trae el micrófono? Armando, ¿lo puedes leer, por favor? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él inmediatamente les está diciendo, no hagan eso. Y vamos a ver también que está mencionado en Marcos 10:14, es básicamente ese mismo versículo. ¿Lo podrías leer, por favor, Pato? Marcos 10:14. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. Exacto. O sea, aquí está diciendo que se indigna, ¿no? Que se indignó. Y podríamos también, la actitud, yo creo, o eso es lo que puedo pensar también de los discípulos, o que nosotros podemos también llegar a tener, es que, pues, como es niñito no va a entender, no va a entender, entonces no le hablo de estos temas, no les voy a acercar el hablarme de Dios con ellos, porque pues no van a entender, son niños, no saben. A veces la actitud con los niños es así, ¿no? Pues como todavía no crecen, no saben de la vida, pues no les voy a hablar de cosas que puedan ser complejas, ¿no? Cosas así podemos pensar en nuestra mente tratando de justificarnos, ¿no? De que no queremos pues guiarlos y estamos siendo un estorbo para Dios. Y esto lo mismo aplica con aquellos adultos, ¿no? Que están preparados para escuchar el Evangelio, con aquellos adultos que en verdad genuinamente quieren escuchar de Dios, quieren saber de Dios, ¿no? Pero que pues nosotros también ponemos ahí excusas y pretextos y decimos, bueno, es que creo que no le va a entender porque sí, la Biblia es compleja y cosas así. Empezamos a hacer toda una serie de conversaciones internas para no hacerlo, ¿no? Vemos justamente de los discípulos su egoísmo e insensibilidad y vemos que con frecuencia pues Jesús se frustraba, como lo vemos en este momento, ¿no? En este pasaje específicamente, como pues, se indignó con sus propios discípulos, siendo los más cercanos, y pues aún así dice, ¿qué les pasa, no? Pero les muestra la enseñanza, él corrige de una forma también amorosa, pues no haciéndolo más grande, sino yendo al punto importante, ¿no? ¿Cuál era el punto importante? Bendecir a esos niños, acercar a esos niños, ¿no? Y que ellos pudieran verlo, y que sus discípulos pudieran ver a Jesús cómo actuaba con esa situación. Hemos visto, y lo vemos constantemente, solamente es cuestión de prender las noticias, que el mundo está lleno de maldad, que está en tinieblas, que está perdido, confundido, y nosotros pues a veces podemos permanecer un poco insensibles ante eso, ¿no? Viendo cómo, pues sí, que cada quien a lo mejor ves a tu vecino que ves que se está perdido en algún pecado y tú no dices nada, ¿no? Mejor no me meto, no quiero hablarle nada, no quiero decir nada, ¿no? Sino nos sumergimos solamente en nuestra propia vida, ¿no? Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9. 1 Tesalonicenses. ¿Cómo es? 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9. 8 y 9, ¿verdad? ¿Sí? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
os predicamos el Evangelio de Dios. Y aquí pues la Biblia nos está mencionando una enseñanza muy fuerte, ¿no? De cómo vemos el autor de esta carta a los tesalonicenses, que es Pablo, es un ejemplo de cómo se entrega en amor, ¿no? Yo la verdad les digo, yo no le llego ni en los talones de nada de lo que aquí está mencionado, ¿no? Porque nos cuesta trabajo desprendernos de nosotros mismos, seguir como dice la Escritura, negarnos a uno mismo y seguir a Cristo. Y vemos el ejemplo de muchos cristianos, en este caso el ejemplo de Pablo, como él dice, pues, o sea, yo te tenía un afecto, pues sí, un afecto entrañable, fuerte, ¿no? Que no solamente quisiera yo compartirte lo que aquí está escrito, sino hasta daría mi vida, podría dar mi vida, ¿no? Y el claro ejemplo que tenemos es Jesucristo. Cristo por eso murió en la cruz, no murió sin sentido, no por el abuso del hombre, aunque el hombre haya sido cruel. O sea, Jesús estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo, de que iba a sufrir ese tormento, pero lo hizo voluntario y lo hizo entregándose completamente por amor a nosotros. Él es el claro ejemplo de lo que nosotros pues podemos tratar de imitar, de seguir, y también tratar de imitar y seguir a Pablo, ¿no? Dar la vida por otros, dar la vida, y en este caso de los niños, ¿no? Dar la vida por tus hijos si tienes hijos, ¿no? Por tu familia, por tus amigos, por tu gente cercana. Es complicado, sí, pero Cristo es el que da el poder de hacerlo, ¿no? Si no nos rendimos a nosotros, la verdad es que sí, pues sí, más estamos metidos en nuestras propias conversaciones internas, ¿no? Es que no sé si acercarme, no sé si decirle, no sé si darle, confrontar, porque pues veo que anda desviándose. Son cosas que a veces, pues sí, nos pueden pasar por nuestro egocentrismo, ¿no? Por estar metidos nada más pensando en mí, y no en los otros. Pero es lo que nos está mostrando esta enseñanza, que Jesús dice, no impidan a los niños venir a mí, ¿no? No impidan a todo mundo, no nada más a los niños, pero a todos aquellos que están dispuestos a venir al reino, no lo impidan, no sean insensibles, no seamos insensibles, ¿no? Y es un ministerio maravilloso el de enseñar a los niños. Y bueno, aquí hay unos puntos importantes. Yo no soy padre, se los aclaro, yo no tengo hijos, pero aquí hay puntos importantes que pueden ser también útiles para nuestros hijos biológicos, pero también para aquellos que compartimos el Evangelio. Aquellos a los que le compartimos y estamos atentos a su cuidado, ¿no? O sea, que estamos siendo de alguna forma responsables, espiritualmente hablando también, ¿no? Los padres tienen una seria responsabilidad ante sus hijos por la salvación de ellos. Y para esto vamos a mencionar algunos puntos importantes que debemos de tener en mente. Número 1, lo más importante, que los niños son de Dios y no nuestros. O sea, al final, Dios es el Padre, nosotros somos hermanos en Cristo, nosotros somos, pues sí, coherederos todos del reino, ¿no? Pero Dios es el Padre, Dios es Dios es dueño de nosotros, ¿no? Esa es una cosa importante. Vamos a leer Salmos 139, versículo 13 y 16. ¿Quién tiene? ¿Puedes leerlo, Kevin, por favor? Y vas a leer también los dos, 13 y 16 también. Salmo 139 versículo 13. y 16. Y después del 16, sí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David está mencionando esto, ¿no? Reconociendo que Él es el que nos crea. Dios es el que nos crea. Obviamente tenemos la oportunidad nosotros de ser
formar de ese proceso de tener el milagro de nacer a través de una mujer físicamente, pero el que forma todo eso, el que nos da vida, el que pone las instrucciones en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo del hombre, para que tenga la información dentro de su genética y poder juntar esos dos células y formar un individuo carne y hueso, es increíble, ¿no? O sea, es increíble, es un milagro de Dios, es un milagro de Dios que nosotros vivamos y tengamos esa complejidad como seres humanos y como seres vivos. Vamos a leer Salmo 127, capítulo 3. Perdón, capítulo 127, versículo 3. Disculpen. Salmo 127, versículo 3. Es que dije capítulo 3, pero versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sí, son herencia de Dios, ¿no? De Dios le pertenecen los hijos, todos los seres humanos. Número 2, que también nosotros somos responsables para acercarlos a la salvación. Dios es el que trae la salvación, pero nosotros somos responsables, y si eres padre, eres responsable para acercar a esa persona a que conozca a Cristo, ¿no? A que conozca la salvación que es el Evangelio, ¿no? Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. ¿Sí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una responsabilidad como tal de los padres, ¿no? De criarlos. Hay muchos versículos que podemos ver de cómo el padre tiene una responsabilidad con su hijo para educarlo, encaminarlo, llevarlo para que tenga un camino cerca del Señor, ¿no? Esa es una responsabilidad. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Timoteo qué? Perdón. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos aquí en el caso de Timoteo su familia, ¿no? Su familia que lo instruía, que tenía influyó en la vida de Timoteo, influyó en la vida tanto de su abuela como la de su madre, y también la de Timoteo mismo. Número 3, que somos un modelo para ellos. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Ahí está. 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Exactamente. Tú si lo instruyes, pues vas a poner ahí la siembra de los principios. Como vemos otra vez, de quien son los niños son de Dios. Pero tú tienes una forma también de influir, una responsabilidad también de mostrarle el camino. La instrucción sin una vida que lo sustente, una vida atrás que pueda ser este modelo, solo trae más daño que beneficio, ¿no? Vamos a leer Filipenses 4:9. ¿Puedes leerlo, Kevin, por favor? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo vemos cómo está dando una serie de enseñanzas. Él está diciendo todo lo que tuviste con mi propia vida,
hazlo. Todo lo que yo estoy haciendo, pues tú imítalo, tú sigue lo que te estoy enseñando, no solamente con palabras, no solamente con lo que te dije, ¿no? Sino él dice, y oísteis y visteis esto hacer. O sea, no solamente con lo que nosotros podamos decir, sino con el ejemplo, ¿no? Como lo conocemos como una frase, ¿no? Enseñar con el ejemplo, enseñar con nuestra vida misma. Número 4, que no podemos fingir nuestro amor a ellos, sino que tiene que ser genuino y constante. Gálatas 4:19. Gálatas capítulo 4, 19. El punto es que no finjamos el amor, no fingir el amor y que sea constante, ¿no? Que sea un amor genuino, no un amor... Gálatas 4:9. Pues sí, que no, que en verdad lo hagas, que ames 19. genuinamente. Gálatas 4:19. Sí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra vez vemos el ejemplo de Pablo, ¿no? De cómo él, pues él los considera sus hijos, o sea, sus discípulos eran hijitos. No se los decía palabras al aire, sino se los decía porque lo sentía, ¿no? Él en verdad los amaba. Número 5, que nos debemos ganar su confianza siendo hombres de verdad. Hombres íntegros, ¿no? Hombres y mujeres íntegros. Primera de Juan, capítulo 2, 21. Primera de Juan, capítulo 2, 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pues hay que tener integridad, mostrarlo, ¿no? O sea, para sí que también ganarse la confianza, ¿no? De los propios niños. Número 6, que debemos confiar en que Dios los protegerá como nosotros nunca podríamos. O sea, Dios va a tener mucho mayor cuidado de sus hijos, de sus niños, que lo que nosotros podemos llegar a tener. Nosotros tenemos un límite, ¿no? Cuando estemos ahí presentes, cuando tengamos una cierta autoridad, cuando son pequeños y van creciendo, pero en algún momento ya también se independizan, pero Dios está todo el momento en su vida. Todo siempre va a estar ahí estará viendo, estando presente, y ya pues sí, ya es algo que es una relación meramente con Él. Vamos a ver Salmos, capítulo 91, versículo 4. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. Aquí pues es bonito todo este capítulo de este salmo, porque está hablando de la protección, ¿no? Que tiene Dios hacia los que Él está cuidando, ¿no? Entonces aquí pone un ejemplo, ¿no? De que sus plumas te van a cubrir, sus alas van a cubrirte de los peligros, Él te va a guardar como si fuera un ave con sus polluelos, ¿no? Con sus hijos, pequeños hijitos, los va a cuidar. Y eso pues es más fiable, ¿no? Más confiable Dios que nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos deficiencias, carencias, tenemos muchas cosas que podemos estar mal, pero Dios es mejor que nosotros. Dios puede cuidar mejor a sus niños, a sus hijos. Y entonces aquí terminamos, que yo estaba mencionando, que terminamos con el ejemplo para los padres que tienen hijos, pero esto no solamente está limitado, y lo podemos de hecho retomar estos puntos que acabamos de ver, para aquellos que podrían ser los niños espirituales. Para aquellos que no tienen hijos biológicos, es mi caso, o sea, lo aclaro, esta enseñanza también lo podemos nosotros tomar. Para aquellos niños
que nacen en la familia de Dios y son cuidados para crecer en el conocimiento de Dios y ser también ellos posteriormente, más adelante, también poderosos siervos del Señor. Vemos un caso, un ejemplo con Pablo discipulando a Timoteo, ¿no? O vemos a Jesús discipulando por años, por estos años que estuvo Jesús presente en la tierra, a sus propios discípulos, y que ellos posteriormente fueron los que predicaron la palabra y los que empezaron a anunciarla por todos lados. Y vemos también después, que a lo mejor ya no lo vemos tanto, pero sí vemos a los discípulos de estos discípulos, ¿no? Es el mismo ejemplo que lo vemos en Jesús, que lo vemos en Pablo, muy presente también por toda esta actividad que hizo constante de ir a estos lugares, quedarse un tiempo para poder levantar estos grupitos, poder instruir a personas que pudieran después ellos ser los que instruían a las personas que estaban allí en ese lugar. Si tú has traído a alguna persona a que conozca sobre Cristo, a que conozca la salvación de Dios, tú eres el responsable espiritual. Aquí vemos el ejemplo con Pablo, que él les decía a sus hijitos. Técnicamente eres como un padre espiritual, aunque sabemos que el único padre es Dios, ¿no? Pero aquí lo podemos ver como también un responsable espiritual. Si tú has presentado el evangelio a otras personas y que quieres que se acerquen también a tener una relación con Dios. Quieres también tomar esa responsabilidad de que crezcan espiritualmente, ¿cómo lo harías con tu hijo biológico, con tu hijo físico? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 y 16. Primera de Corintios. El 16, ¿verdad? 15 y 16. Sí, 15 y 16. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. sí, ellos es como un... 16. ¿todavía falta? Sí, Perdón. perdón. Adelante. Por tanto, os ruego que me imitéis. Sí, quería como nada más aclarar este punto donde dice ayos, que es como un tipo, como un tutor, como alguien que se encarga como de la enseñanza de los niños, que no son, por eso aclara aquí Pablo, ¿no? Puedes tener muchos como tutores o personas que te han instruido, pero tienes solamente un padre, ¿no? En Cristo, ¿no? Entonces, Pedagogo es la palabra. un pedagogo, ¿no? Alguien que Que te enseña. enseña, alguien que te enseña, sí. Yo también lo tengo muy presente con esta Noemí, con su hijo, con su nieto Obed, ¿no? Que se volvió su aya. El hijo de Ruth y Salomón, de Boz, de Ruth y Boz. Noemí fue la que se encargó de este cuidado de este niño, ¿no? Que es Obed y que después tuvo a Isaí y después al rey David, ¿no? Es un privilegio muy grande, pues, tener hijos, pero también hablando espiritualmente en tener hijos, ¿no? Tener hijos espirituales, y vemos el ejemplo de Pablo. Pablo tenía muchos hijos espirituales. Sí quiero yo puntualizar una cosa, que el Padre es uno, que es Dios, pero que aclarando, ¿no?, este punto de ver el ejemplo de Pablo, ¿no?, que tenía muchas personas que instruyó, que se dio a ellos, que se dedicó a ellos, que era como un padre, justamente, un padre para todos estos discípulos. Entonces, por eso lo mencionamos aquí, ¿no? El ser un padre con estas responsabilidades aquí en la tierra, de poder guiar a las personas a que vayan creciendo espiritualmente. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver varios. Uno, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. ¿Quién tiene? ¿Le puedes leer, Kevin, por favor?
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la nodriza, ¿no? Alguien que cuida, ¿no? Como si fuera como sí, una mamá de alguna forma, ¿no? O sea, la nodriza, alguien que cuida a un bebé, un pequeñito. Vemos aquí el ejemplo de cómo los veía y cómo los mencionaba así Pablo, ¿no? O sea, los veía como su cuidado, como alguien que estaba ahí atentamente responsable de ellos. Vamos a leer también 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos cómo también Pablo pues está diciendo a los que él está instruyendo que también estos hombres, o sea, esta carta se le está dedicando a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo que él instruya a otros para que también ellos tomen ese mismo papel, esa misma instrucción y que puedan seguir también compartiendo el Evangelio, que puedan llevar a más personas, comprometerse a llevar la palabra con otros y que ellos también reciban este mensaje de salvación, que es lo que estamos haciendo, eso es lo que hacemos al compartir estos estudios. Estamos buscando no solamente instruir en la Biblia, sino que la gente, que todos recibamos la salvación. Por eso aquí se nos ha insistido, se nos ha invitado a tráete a alguien, o sea, no solamente porque sea un requisito traerte a alguien, ¿no? O traer a una persona, sino porque quieres compartirle este mensaje que tú ya recibiste y que tú eres el que lo está viviendo, entonces no te lo quedes. Ve y compártelo con otros para que ellos también puedan transformar sus vidas así como tu vida fue transformada. Vamos a ver por último el versículo Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito 1, Sí, 4. 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Exacto. Volvemos a ver cómo Pablo se dirigía a aquellos discípulos, pues sí, como un hijo. Aquí dice, ¿no? Verdadero hijo en la común fe. Entonces, ese es aparte de la parte de los niños, y nada más para retomar, Jesús quiere que los niños, biológicamente hablando, pequeños, de edades pequeñas, o sea, hablándolo biológicamente, que se acerquen a Cristo, ¿no? Como padres, tienen esa responsabilidad y esa oportunidad también de poder instruir a sus hijos. Pero también no solamente se queda el mensaje para los que son padres biológicos, sino para aquellos que han nacido en Cristo, hablando de tener una nueva vida, siguiendo el camino que Cristo te ha mostrado, teniendo una vida nueva, que tú ya has nacido y que has crecido y que llevas un tiempo estudiando, negándote a ti mismo, siguiendo, viviendo lo que la palabra te está enseñando, pues que tú puedas ahora instruir a otros, que tú puedas llevar este mensaje para que otras personas nazcan de nuevo, lo podemos decir así, ¿no? Que nazcan de nuevo, que puedan tener una reconciliación con Dios, que sepan que sus pecados son perdonados gratuitamente, que no necesitan hacer una serie de rituales y cosas así extremas, solamente requieren un corazón arrepentido, un corazón que reconozca su pecado y un arrepentimiento genuino y querer seguir a Cristo, ¿no? Ese es básicamente lo que nosotros hacemos al leer todos estos pasajes, al leer todas estas enseñanzas, que nosotros hemos nacido de nuevo y queremos que otras personas también nazcan de nuevo para tener todas estas bendiciones que están plasmadas aquí en la Biblia, ¿no? Dios quiere que tengas una vida abundante aquí en la tierra, pero no nada más te promete algo aquí en la tierra, que pues en este mundo vamos a vivir unos cuantos años, comparado con la eternidad que Dios te promete en los cielos, ¿no? Que a lo mejor no lo pensamos, no lo imaginamos, dijimos, bueno, yo nada más vivo para el momento, ¿no?
Pues sí, pero en este momento seguramente si estás apartado de Dios, estás luchando con tus propias decisiones, estás luchando con tus propias consecuencias y estás batallando y solamente tú estás metido en ese hoyo que ya no sabes por dónde salir, ¿no? Entonces Dios quiere sacarte de ese hoyo. Dios quiere sacarte a una vida que sea completamente incomprensible, que la gente ni siquiera te llega a reconocer de qué te pasó, ¿no? ¿Qué está pasando con tu vida que yo veo que ha cambiado? Eso es lo que hace Dios. Dios cambia completamente tu vida. Conmigo la ha hecho, conmigo la hizo, y conozco casos de personas que ha hecho y que ha cambiado sus vidas, pero no solamente Dios no quiere quedarse solamente con aquellos que ya han sido transformados, ¿no? Sino quiere salvar a todo el mundo. La realidad es que Dios quiere salvar a todo el mundo. Muchos no escucharán, muchos no lo tomarán a la ligera, ¿no? Tomarán a la ligera este mensaje, lo tomarán como una locura, lo tomarán como pues algo de retroceso, ¿no? Arcaico, ¿no? Retrógrada, algunas personas pensarán, ¿no? Entonces, si no, no es un juego, es algo que Dios te da y que tiene un impacto en tu vida. Y la pregunta para ustedes es, pues, ¿cómo estás tú, no? Si estás compartiendo estas palabras, no te digo a ti que tú estás escuchando este estudio por primera vez, ¿no? Sino estoy hablando con los que hemos ya vivido esto, que hemos recibido muchas bendiciones por parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo con eso? Si estamos sembrando la semilla en otros lados para que Dios haga que crezca en esas personas, o simplemente estás metido en ti, ¿no? Como los discípulos que vimos el día de hoy, que solamente estaban reprendiendo a aquellos que estaban queriéndose acercar a Cristo, ¿no? Siendo un estorbo en vez de ser pues partícipes de lo que Dios estaba haciendo con Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Espero que tú en verdad genuinamente quieras ser parte de seguir a Cristo. Simplemente es eso, seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, seguir lo que Él nos está diciendo y que Él haga lo que quiera hacer con cada uno de nosotros y con los que Él quiera. Voy a hacer una última oración. Tú, si estás escuchando por primera vez esto y quieres pues tener esta relación con Dios, que te tome como su hijo, que te procure, que siempre esté ahí presente de ti y que pueda instruirte, guiarte para tomar las mejores decisiones en tu vida. Yo te invito a que hagas la siguiente oración. Puedes escucharla y lo puedes hacer en otro momento, cuando tú te sientas en intimidad con Dios, porque lo que quiere Dios es que tú estés con un corazón sincero con Él. Puedes escucharlo y puedes hacerlo después, o puedes aprovechar esta oportunidad para hacerlo en este momento. Así que eso te lo dejo a tu consideración, ahí en el silencio de tu corazón, hacerlo y seguir la siguiente oración. Señor, hoy vengo ante ti, pues reconociendo primeramente mis pecados, reconociendo que he seguido mis propios principios, que he seguido mis propias decisiones, pero que ya estoy muy cansado. Estoy cansado de estarla regando todo el tiempo, de que tengo yo que cargar con todas estas consecuencias, estos problemas. Hoy vengo ante ti reconociendo pues que me he equivocado y me arrepiento de estos pecados que he hecho. Te pido, Señor, hoy que tomes mi vida y que la guíes por el resto de mi vida, por el resto de lo que tú me permitas vivir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues